¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos de nuevo el programa Parlamento aquí en Televisión Canaria tras la pausa de enero del trabajo ordinario en la Cámara. En el primer pleno, la crisis migratoria y en concreto la situación de los menores migrantes centró la sesión de control al presidente. Fernando Clavijo ha asegurado que la solidaridad entre comunidades ha fracasado y que la solución debe pasar por acometer lo antes posible las reformas legales que establezcan ya por ley el reparto de estos niños. Pero han sido muchos los temas que se han abordado esta semana en la Cámara. Estos son solo algunos de ellos. Las organizaciones agrarias de Canarias ponen sobre la mesa la crisis del sector. Denuncian excesiva burocracia de la Unión Europea, bajos beneficios en la cadena alimentaria y desigualdades en el control fitosanitario de los productos. Canarias está entre las comunidades con mayor tasa de absentismo laboral. El Gobierno se ha comprometido a que este hecho no afecte la productividad de las empresas de las islas. Esta semana la consejera de Empleo ha hablado en comisión de este asunto. El Parlamento ha acogido varios actos para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. La Cámara se compromete a apoyar acciones que promuevan la detección precoz y la prevención de esta enfermedad. Esta semana conocemos el lado más personal de Vidina Espino, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Con ella hablaremos de la música que escucha, de gastronomía y de literatura. Bueno, y en la entrevista de la semana, hoy tenemos a Esther González, es diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias Bloque Canarista, y hemos hablado con ella de la crisis migratoria, evidentemente, pero también de las perspectivas económicas para Canarias en este año 2024. Bueno, vamos a retomar las entrevistas del programa Parlamento. Se ha retomado la actividad con el nuevo periodo de sesiones y nuestra primera invitada de este nuevo periodo, ya la tenemos con nosotros hoy, Esther González. Bienvenida, señora González. Gracias, Marta, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación al programa y encantada de estar aquí. Esther González es diputada experimentada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias Bloque Canarista. Además, es portavoz en diversas materias, Hacienda, Economía, Vivienda, eso por empezar a hablar, muchos asuntos de los que está pendiente la señora González, y está arrancando este nuevo periodo casi de la misma manera que acabó el anterior, marcado por la grave crisis migratoria que sigue además muy presente en estos primeros días, apenas mes y poco más, en el que han llegado ampliamente superadas las 8.000 personas irregulares a Canarias. Cierto es que yo creo que ya hablar de crisis migratoria ya no tiene sentido, o sea, una crisis en un momento determinado, pero es que ya esto se ha alargado demasiado, o sea, de alguna manera ha bajado un poquito o no, pero llevamos así desde cuando había el problema en Arguineguín. Yo creo que esto ya es el hecho migratorio, o sea, esto es algo que ya ha venido para quedarse, que estará en algún momento, pues crecerá más, pero creo que no es una cuestión que no vaya a existir más o que podamos controlarla. La situación, la realidad es que bueno, en Canarias, aparte de pues la cantidad de migrantes que llega, que al fin y al cabo yo creo que está bastante mejor que lo que estuvo pues hace un par de años, donde eso, las fotos de Arguineguín, ya las derivaciones o repatriaciones son más rápidas. El problema que hay en Canarias y que sí que no se ha solucionado y que hay que buscar una solución es el tema de los menores inmigrantes no acompañados, que ahora hay 5.700, han ido subiendo, estamos en 5.700 y no hay visos de que pare. Entonces, o se evacúa de alguna manera, se reparte, o no es sostenible. Pero es que no es una cuestión de dinero, que también, sino es una cuestión de las capacidades que pueda tener un territorio fragmentado, un territorio insular como este para esta cantidad de personas. El otro día oía a alguien en El Hierro, no sé si era el presidente del Cabildo, creo que no, pero donde decía que habían llegado más inmigrantes que los que viven en El Hierro, o sea, que es duro, que es difícil que absorber esto y entenderlo, ¿no? Entonces yo entiendo que bueno, es obvio y obligado
modificar cuanto antes la ley. Yo creo que en Madrid se han venido retrasando y retrasando, porque bueno, es un problema que les queda lejos y ya ha llegado a un punto donde es insostenible. Yo creo que no hay manera, aunque por ahí dicen unas cosas, dicen otras, dice que yo he oído hablar de que el presidente Sánchez, esto no es una cuestión del presidente Sánchez, hay que cambiar las leyes se cambian en el Congreso y en el Senado. Entiendo que hay que cambiar las leyes cuanto antes, para que haya una distribución que sea desde el gobierno central, el gobierno de España, quien distribuya, porque lo que también tenemos claro es que la solidaridad, voluntaria, esa no existe. En este asunto sí que Nueva Canarias ha tendido una mano al gobierno, se adhería al Pacto Canario de Migraciones para este asunto en particular, para que haya una modificación legislativa que de alguna manera pues ya no haya que recurrir a la solidaridad, sino que por ley se establezca cuál es el reparto, que no haya que estar pidiendo favores, por así decirlo. Efectivamente, ¿no? Bueno, sí, porque además, es más, se ha pedido favores y tampoco se ha solucionado nada, con lo cual hay 350 niños que ya estaban teóricamente para salir, han salido 54 y no se saben los demás, y esos ya estaban acordados, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros vamos a apoyar a este gobierno, o el que sea, en las cosas en las que estamos de acuerdo, en las cosas de los problemas reales que tiene Canarias, si entendemos que la solución es la que se está planteando, y si entendemos que no, pues aportaremos diremos nuestra opinión, y si hay un consenso, nosotros siempre vamos a... Y este es uno de los problemas fundamentales que Canarias tiene en este momento, y que no es nuevo. O sea, lo que quiero decir, no es una cuestión que ha llegado en este momento, ya viene de atrás, o sea que llega un momento donde ya explota, por decirlo de alguna manera, y desde luego, por supuesto, que vamos a apoyarnos, nos hemos adherido, y lo que queremos es que se haga ese cambio normativo ya, y que ya haya una exigencia de que haya distribución entre todas las comunidades autónomas, porque estos niños, estos inmigrantes, no han venido a Canarias, han venido a Europa, para empezar a hablar, han venido al sur de Europa, al parque más cercano, y en cualquier caso a España. Claro. O sea, no a Canarias, porque además no es donde pretenden venir, este es el sitio más cerca, y de aquí lo que pretenden es salir pues a donde tengan su pretensión ir desde origen. Y lo que está claro es que la solidaridad voluntaria, esa sí que tristemente no ha existido ni va a existir. Bueno, el tema migratorio ha marcado sin duda el pleno de esta semana, pero hay otros asuntos que preocupan, la economía, cómo está afectando a las familias, la situación que marca además la crisis, la inflación. ¿Cuál es la lectura que hace Nueva Canarias en lo que queda de año, que es mucho, que prácticamente acaba de empezar? Nueva Canarias no hace una lectura específica de Nueva Canarias, sino informado y viendo lo que las organizaciones, organismos y los que se dedican a esto dicen, que va a haber una ralentización de la economía. Es cierto que la inflación, aunque ha seguido subiendo, ha ido a un ritmo más lento, y días atrás leía incluso que en Canarias los alimentos, sobre todo la leche y los cereales, la leche con gofio nuestra, pues terminará siendo un artículo de lujo, porque ha subido un 7 la leche y un 14 creo los cereales, en un momento donde ya no se justifica esa subida. La realidad es que siempre ha habido y hay, desgraciadamente, personas que están en el umbral de la pobreza, pero había rentas medias que tenían cierta capacidad, incluso de ahorro, que ahora mismo se ven sin esa capacidad, por la inflación, por un grave problema que tenemos en Canarias, que son los precios de los alquileres, las hipotecas, por supuesto, que han subido, y esperemos no. La realidad es que hoy, en el mes de enero, el paro también se ha incrementado. Yo creo que va a haber efectivamente una ralentización de la economía. Espero que el número de parados no avance mucho, sigamos en términos prepandémicos, pero sin lugar a dudas va a afectar sobre todo a las personas de rentas medias y de rentas bajas, porque siempre son los más afectados. Han dicho ustedes, señora González, además, que en medio de todo esto temen que se dé marcha atrás, que este gobierno actual de marcha atrás a medidas conseguidas en la anterior legislatura. No hay medidas, denuncias para los trabajadores, para las rentas medias, los sectores sociales vulnerables, pero sí existen ustedes para los más ricos, o para, por ejemplo, las bonificaciones fiscales, la ponen como ejemplo. Esto es algo que está demostrado, no es algo que digamos nosotros. O sea, durante la pasada legislatura y la segunda mitad de la pasada legislatura,
pues el Partido Popular, Coalición Canaria, estuvo bueno, todos los plenos, todas las comisiones, criticando el que no bajáramos los impuestos, criticando que no había medidas de apoyo a los más vulnerables, que no se apoyaba al sector empresarial. Y la realidad es que el presupuesto no deja de ser la fotografía de la política que va a llevar un gobierno, ¿no? Pues cuantificada monetariamente. La realidad es que cuando ves el presupuesto, pues ha bajado han bajado el porcentaje en educación, en cultura, en I+D+I. Bueno, sobre sanidad creo que el resto todo ha ido para abajo. Y además, las medidas fiscales que han tomado sobre el IRPF, por ejemplo, que tanto criticaron, son las mismas que habían, las mismas que estaban en el presupuesto del 23. En la gran promesa electoral de que iban a bajar el IGI en los 100 primeros días de gobierno del 7 al 5%, no se ha cumplido, sin que nada haya variado que hiciera pensar hace 7 meses que lo podían hacer y ahora que no. Y efectivamente la única medida que han tomado es bonificar al 99,9% aquellas herencias superiores a 1.200.000 euros, porque las que eran menores ya estaban bonificadas, ¿no? Entonces, realmente no vemos una política clara a dónde va este gobierno, y sí creo que ha afectado, pues yo creo que de forma preocupante. El otro día salió un informe del Comité de las Regiones que me preocupó muchísimo, porque decía que los problemas, o sea, esa divergencia entre la renta PIB nominal en Canarias respecto al resto de las comunidades autónomas españolas y a Europa era en gran parte imputable a Canarias. ¿Por qué? Porque en Canarias no nos hemos preocupado, al parecer, de tener un personal cualificado, especializado para lo que el mercado necesita. Es un mercado donde hay gente, o sea, donde los trabajadores son de baja cualificación, y además crea un efecto llamada. Lo que comentaban era, por ejemplo, en Euskadi, con el mismo nivel de población que tenemos, o sea, que hay aquí, ¿qué pasa? No ha habido efecto llamada. ¿Por qué? Porque toda la formación y el empleo que hay en Euskadi es de alta cualificación, con lo cual, obviamente, la gente que viene no se va a un sitio donde no va a poder trabajar por la alta cualificación. Y aquí sí que hay muy baja cualificación en muchos empleos, en la construcción, en el turismo, con lo cual creas efecto llamada. Y eso es muy preocupante, porque eso es lo que significa que en Canarias cada vez vamos a ser más pobres. O sea, aunque el PIB crezca, va a crecer bastante menos que la población. Y como eso es un cociente, si tú esto lo creces un 10%, pero esto creces un 40%, que ahí también está el reto demográfico, resulta que cada vez la renta PIB nominal, la renta media de cada canario va a ser mucho menor, cada vez se va a alejar más de la renta española, de las comunidades autónomas españolas y de Europa. Ha hablado usted varias veces del reto demográfico, precisamente se ha puesto en marcha de nuevo, se va a activar la Comisión del Reto Demográfico, que se creó aquí en el Parlamento en el anterior periodo por iniciativa de Nueva Canarias, y casi todos los grupos, por no decir todos los grupos políticos, consideran que es verdad que este reto y todo lo que lleva aparejado es uno de los principales asuntos a los que debe prestar atención Canarias, y no a medio, sino a corto plazo, por lo que supone la superpoblación, desde en atención sanitaria hasta en problemas en las carreteras, porque es muy amplio el efecto que tiene, ¿no? Efectivamente, porque vamos a ver, no se trata de que no quepa más gente en las islas. Vamos, en Fuerteventura, por ponerte un ejemplo, pues con lo grande que es, pues seguro que cabe mucho más gente, y si los pones a todos de pie uno detrás de otro, también. Pero la realidad que tenemos es que el crecer, el seguir creciendo, significa tener que consumir más recursos, hay que poner más sanidad, como bien decías, más educación, tenemos un grave problema con la gestión de los residuos, significará más residuos, significará más saneamiento, o sea, más carreteras, obviamente, más viviendas, ¿no? Entonces, otro de los asuntos de los que seguramente van a marcar estos próximos meses de trabajo en el Parlamento, la situación de la vivienda, que es uno de los graves problemas. Es que el reto demográfico, al final, el reto demográfico de alguna manera mide todo eso que pendula alrededor de lo que es el número de habitantes que hay en Canarias. Fuerteventura, una isla muy grande, o sea, de la mayor superficie,
En los últimos 20 años ha crecido un 180% su población, en Lanzarote un 112%. Luego es verdad que hay islas como La Palma que ha bajado su población. Por eso te digo, no se puede, el reto demográfico no es algo que decir, no, hay que quitar población o hay que impedir que entre más población, no depende de dónde, pero sí creo que no es sostenible porque no tenemos capacidad para poder dar los servicios que requiere esa población, y mucho menos con el tema del turismo. O sea, nosotros entiendo que el turismo lo queremos para tener trabajo, para que haya empleo en Canarias, pero cuando dices, esto no importa, son 16 millones, 17, 18, 19, no nos vale, porque consumen todos los servicios y sin embargo la renta que dejan es mínima. Hombre, personalmente yo tener turistas aquí para verlos pasar por la calle no es algo que creo que sea el objeto de nuestro motor de la economía, ¿no? Y yo creo que el reto, o sea, es que el reto demográfico es nuclear, entiendo, sobre todo lo demás. O sea, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de los grandes problemas que tenemos residuos, podemos hablar de todos los temas de saneamiento, podemos hablar de los problemas que hay en sanidad, pero todo eso, si mantenemos el nivel de crecimiento que hemos tenido hasta ahora, que es que en 25 años hemos crecido 500.000 de personas en Canarias, en los anteriores 25 otros 500.000, y al paso que vamos, en un año hemos crecido 25.000 personas. O sea, que es una cosa que no se puede controlar, que no es controlable con este nivel. Y creo que es fundamental, y además, insisto, independientemente del problema que haya allá, que hay que solucionarlo con todos los temas, los servicios, si no controlamos el tema y no estudiamos, analizamos y vemos qué fórmulas pueden haber para contener este desmesurado crecimiento, lo demás que hagamos con el resto de poco va a servir. Y entiendo, o sea, he oído porque la libre circulación de personas y capitales en Europa, eso es un principio de Europa, y con lo cual eso no se va a solucionar. Yo discrepo. Nosotros somos una región ultraperiférica, existe un artículo y existe una sentencia mayor que dice que las directivas o la normativa europea tiene que adaptarse a las realidades de las regiones ultraperiféricas. Y esto creo que es una de las cuestiones que no sé qué ocurre en el resto de las regiones ultraperiféricas, pero luego en Canarias es un problema grave y no nuevo. Bueno, hay muchos asuntos sobre la mesa, se nos quedarán algunos seguros, pero sí que quería rápidamente que nos hablara de un asunto, aunque sean los presupuestos generales del Estado los que están todavía pendientes. Eso tiene un importante efecto, el hecho de que se hayan retrasado, que todavía no se hayan presentado. ¿Qué supone todo esto para Canarias? ¿En qué medida está Nueva Canarias pendiente de estos presupuestos? Bueno, Nueva Canarias y el resto de grupos, imagino. Nosotros estamos preocupados porque está claro que el que no haya un presupuesto aprobado, obviamente al personal se le paga, o sea, hay determinadas cosas que se continúan caminando, pero que un presupuesto no esté aprobado significa una paralización y una ralentización de muchísimas cosas que estaban o podían estar en marcha, ¿no? Ya se supone que en marzo iban a estar aprobados, según decía la ministra. Pero ya no llegarán para marzo, visto el tiempo en el que estamos, claro. Bueno, podrían llegar, ser, pero pudiera, pero bueno, justito. El problema es que en medio, con el tema de la amnistía y tal, tú no llevas al Congreso unos presupuestos a aprobar si no tienes los votos suficientes. Que los tienen, que si no se ha solucionado el tema de la amnistía, Junts vaya a votar a favor del presupuesto y salga el presupuesto. Ojalá. Yo ahora tengo mis dudas. No me creo una cosa y la contraria, tengo mis dudas, pero espero que no más tarde de marzo se apruebe. Bueno, Esther González, muchos asuntos todavía sobre la mesa, además en un periodo importante en el que hay mucho trabajo, ya lo hemos comentado, y además un debate del Estado de la Nacionalidad próximo, el que será también un examen a la gestión hasta ahora del Gobierno, con la que además Nueva Canarias seguramente pondrá su crítica, como hoy nos ha contado Esther González, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa Parlamento. Muchas gracias a ustedes también.
Pues las sesiones plenarias que se han retomado, como es habitual, lo hicieron con la sesión de control al Gobierno y entre los asuntos destacados la crisis migratoria y el reparto de los menores no acompañados a otras comunidades autónomas. Primera sesión de control al Gobierno de este año y que arrancaba en el Parlamento con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente Lorenzo Larte. Una sesión donde los grupos han exigido que la derivación de menores migrantes sea una realidad y donde el Ejecutivo canario ha advertido que la respuesta no se puede dilatar aún más. La solidaridad que tanto se habló en el pasado ha fracasado. No esperemos al 31 de marzo. Se han dado mucha prisa en hacer otros proyectos legislativos. Dense la misma prisa, por lo menos, que dar una respuesta. Un Gobierno, eso sí, que nos ha enviado una ministra y que ha dicho que la situación es urgente y es grave y que nos va a contestar dentro de 3 meses. Medidas para evitar que el fenómeno acabe produciendo unos daños colaterales a los servicios públicos de la isla y también a la propia economía del hierro. Para luchar directamente con las mafias de tráfico de personas, para poner fin a las políticas de efecto llamada y para proceder a una repatriación inmediata de los inmigrantes que entran de manera ilegal a España. El aumento de las tasas aeroportuarias o la necesidad de cambiar el actual modelo turístico, otro de los asuntos abordados. Que cada día seamos más fuertes en la economía canaria y la sociedad canaria sea cada día más pobre. Siendo el líder del sector económico de Canarias, que tiene una responsabilidad con esta sociedad. Porque el sol, el viento y nuestros paisajes es de todos. Desde luego lo han hecho de espaldas a los intereses de los canarios y las canarias. Es más, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que siguen sin comprender lo que significa el transporte aéreo para un canario. Además, sin consultar, sin hablar, sin hacer partícipes a las instituciones canarias. Las prioridades del Ejecutivo para este año, la productividad para mejorar los salarios, fueron abordados por socialistas y Nueva Canarias. Que la principal prioridad del Gobierno de Canarias iba a ser defender a la mayoría social de esta comunidad autónoma. Miren, y lo que ha quedado demostrado, que usted preside un gobierno grueso en estructura y flaco en ideas. Las partidas que más suben son sanidad, educación y servicios sociales. Y yo creo que eso es una apuesta precisamente por aquellos que más dificultades tienen. Usted manifestaba en un desayuno de trabajo que el salario mínimo interprofesional, sus incrementos debían estar ligados a los incrementos de productividad. La renta, la capacidad de gasto de las familias ahora es menor que antes de subir el salario. El pleno de esta semana tendrá comparecencias para abordar cuestiones como la escasez de vivienda, la posibilidad de edificar en suelo rústico o las condiciones de trabajo de las camareras de piso. Además, la situación de la crisis bélica en el Mar Rojo está teniendo muchos efectos. Sobre este asunto habló en el Pleno el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez. Y en estos momentos la tensión y los enfrentamientos en el Mar Rojo están provocando movimientos globales en los sistemas de logística que, si bien, como señalan todos los expertos, no provocarán a corto plazo problemas de abastecimiento o de inflación importantes, se deberán monitorizar para su evolución. Conformar una mesa de trabajo con el sector para poder analizar en mayor profundidad los efectos del conflicto del Mar Rojo. En este momento, según anuncia el Banco de España, el efecto no está siendo directo en el precio del producto. Y el debate sobre la edificación en suelo rústico ha llegado también al Pleno. El consejero de Política Territorial ha subrayado que ese suelo en rústico es intocable y que hay miles de viviendas vacías y suelo urbano y urbanizable sin desarrollar. El consejero finalizó su intervención muy tajante. Nunca vamos a plantear suelo rústico para edificación de viviendas. Téngalo claro, se lo digo y se lo reitero. Admitió que la propuesta de ampliar esta medida excepcional de La Palma al resto de islas pudo ser una metedura de pata del director del Instituto Canario de la Vivienda, pero tampoco descartó abrir el melón. Pero es un debate que no se puede descartar. Así, sin más, pues en determinadas zonas del archipiélago tiene mucho que ver con el reto demográfico y la cohesión territorial. Los grupos se posicionaron en un lado u otro con vehemencia. Pero lo que no es lógico es que podamos tener villas en fincas y no podamos tener una primera vivienda. Pero no debemos tener miedo en el futuro a traer este debate también a este Parlamento. Un debate artificial. Creo, si no me he equivocado, que estoy en el Parlamento Canarias, no en el casino ni en el bar. Esta ocurrencia es sin duda el pistoletazo de salida a la especulación urbanística de los entornos rurales de las islas. La utilización del suelo rústico para la construcción de viviendas, que quede claro, tiene que ser la última solución o no debería ser ninguna solución. Una medida de emergencia y está prevista exclusivamente para la isla de La Palma. Y esa medida no está prevista en esas condiciones para el resto de islas. Dejen ya La Palma, señora Beato, déjenle ya. Ya está bien.
de que todo sea justificable con lo de la isla de La Palma. Durante la sesión también se abordó la llegada de turistas. La consejera aseguró que ya no hay meses flojos. Y desde el pasado mes de noviembre, 400 propietarios de apartamentos turísticos del sur de Gran Canaria han recibido notificaciones de inicio de sanción por no destinar su apartamento en propiedad a un uso turístico a través de un explotador. La consejera de Turismo ha dicho que ya ha habido reuniones con los principales municipios turísticos afectados. Nos hemos reunido ya con los alcaldes de los municipios más afectados y también con la plataforma, y lo que hemos pedido es que consoliden el suelo que a nuestro juicio está consolidado a través de ordenanzas provisionales que podrían estar en vigor en aproximadamente 4 meses y que encoar ese expediente en el Pleno nos llevaría a suspender cautelarmente estas sanciones. Por su parte, el Grupo Socialista ha preguntado al vicepresidente del Gobierno por las declaraciones del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que calificó de ingenua a Coalición Canaria por creer, decía, la promesa de Pedro Sánchez. Domínguez insiste que el pacto de gobierno canario no tiene ninguna fisura. Es ingenuo revalorizar las pensiones. Es ingenuo, señor Domínguez, subir las pensiones a más de 350.000 canarios y canarias. Es ingenuo, señor Domínguez, prorrogar las ayudas a la isla de La Palma. Si esta es una intentona de crear una brecha entre Coalición Canaria y el Partido Popular, siento decirle que ha fracasado y que va a fracasar. El Ejecutivo Autonómico va a dialogar con las universidades canarias antes de tomar una decisión sobre el modelo de EBAU única que ha presentado el Partido Popular para todo el país, para las comunidades que preside. Poli Suárez ha dicho en el Pleno que Canarias se gobierna en virtud de un pacto, con lo que la situación no sería la misma que para otras comunidades del PP y que se va a ir de la mano con la Consejería de Universidades y también con los centros universitarios canarios para saber qué modelo de EBAU se debe implantar aquí en Canarias. Es sin duda una provocación política. Con esta iniciativa propagandística, el Partido Popular aprovecha el control que ejerce sobre algunas de las comunidades autónomas para establecer o ir en contra de las políticas del Gobierno en materia educativa. Nosotros estamos trabajando de la mano de la Consejería de Universidades, que por cierto quiero agradecer también a su consejera, a su titular, esa colaboración, esa mano tendida para alcanzar, lograr conjuntamente con las universidades canarias una EBAU para nuestra tierra. Y la consejera de Sanidad ha defendido la gestión de su área ante el pico de gripe y de COVID que ha saturado los centros sanitarios en las últimas semanas. Desde Nueva Canarias acusan a la Consejería de Sanidad de falta de previsión. La consejera dice que la falta de cobertura vacunal también puede deberse al desinterés de un sector de la población. Si nosotros hubiéramos puesto la mascarilla mediante un decreto, por ejemplo, del Parlamento, desde el 16 de octubre hasta el 2 de febrero, seguro que no hubiéramos tenido las imágenes y los titulares que he puesto yo aquí hoy en este salón de pleno. Hemos conseguido, a pesar de lo que dice el señor diputado, que haya descendido la incidencia durante las 2 semanas consecutivas, que por eso retiramos el uso obligatorio de las mascarillas. Hay un hastío social a nivel no nacional, internacional, con respecto a la vacuna, donde ha calado más el mensaje antivacuna. Y la consejera de Empleo ha valorado en el pleno de la semana el informe de Comisiones Obreras sobre absentismo laboral. Aunque la patronal vincula las ausencias en el trabajo con la baja productividad, los sindicatos recuerdan que hay otros factores que se deben tener en cuenta, como los problemas para conciliar. Patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo al vincular absentismo laboral con baja productividad. La COE asegura que los datos así lo reflejan, mientras que los sindicatos creen que no hay relación alguna y que en el absentismo hay que tener en cuenta factores como ser la comunidad autónoma que más trabaja los fines de semana o la falta de motivación. En Canarias, el 38% de la población no está contento con su trabajo. No se va a resolver a corto, pero es la medida. Y no lo digo yo, es que lo dice todo el mundo que tiene algo de conciencia sobre este tema, ha dado cuenta de cuál es el problema y cuál es la solución. Formación, formación y formación. Pero sí se podría buscar alguna forma en colaboración con las entidades públicas, pues para que por medio de esta figura o cualquier otra, crear también más motivación en los trabajadores, tanto públicos como privados. Pero también creo que hay que combatir
que es mucho menor, no llega al 2%, ese absentismo injustificado y poner sobre la mesa todas aquellas medidas que existen para que esto no ocurra. Consideramos que el discurso de la patronal es demonizador, simplista y que carga solo en los trabajadores canarios las responsabilidades de la baja productividad de la economía en nuestra tierra. Canarias tiene un problema de productividad, sobre todo en el sector servicios, porque no se cumplen las horas pactadas en convenio y las horas trabajadas. ¿Esto supone un problema? Sí. ¿Para quién? Pues para quienes sí cumplen con sus horas. A veces se les pone como un estigma de que no van, de que son unos andules, de que huyen, de que trabajan poco, de que hacen puentes. Mayoritariamente no es así. Porque ya el debate del absentismo laboral es un debate superado y no tiene vinculación con la productividad, salvo si el interés es intentar que la salud de los trabajadores y de las trabajadoras no se vea afectada. Si constitucionalmente hay que defender el derecho de los trabajadores, el artículo 38 de la Constitución también defiende a las empresas. Y, por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer desde la Administración pública es ser árbitro. No juez ni parte, no tenemos que elegir camisa. Desde el Gobierno canario se advierte que hay que diferenciar entre el absentismo por bajas médicas o por otros motivos. El informe de Comisiones Obreras refleja que además hay que tener en cuenta los condicionantes territoriales de un archipiélago y la dependencia en el sector servicios, con unos horarios que incluyen además el fin de semana. Y esta semana conocemos el lado más personal de Vidina Espino, que es diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Con ella hemos hablado de música, de gastronomía o de literatura. Pues yo recuerdo una infancia muy feliz, siempre rodeada de muchos niños, porque tengo muchísimos primos, tanto por parte de mi padre como de mi madre y mi hermana también, así que una infancia pues siempre rodeada de muchísimos niños y jugando, viviendo aventuras, primos a los que bueno, sigo teniendo, ¿no? ese sentimiento de cercanía y una infancia muy bonita y muy feliz. Y yo hice ballet desde los 3 años hasta los 13, 14 años, ballet clásico, es una disciplina durísima, muy exigente, es muy bonito, es muy bello ver el ballet, pero es muy duro trabajarlo, ¿no? Y yo creo que sí, que ese sacrificio, ese dolor en los pies, a mí me llegaban incluso de las zapatillas de punta a sangrar los pies, ¿no? Ese aguantar ese dolor por algo que te gustaba tanto, yo creo que sí que es una forma luego que eso te queda en el carácter y en la forma de ser. Pues un defecto que no me gusta pues es la falsedad. O sea, las personas que no van de frente es algo que no me gusta nada y una virtud que me gusta es la valentía, la gente que es valiente, pero no tanto por uno mismo, sino que es valiente en la defensa de otros, ¿no? La defensa de los más débiles, es algo que yo valoro mucho. En música es difícil hacer una única elección, me gusta desde la música clásica porque yo hice ballet clásico durante muchos años, pero también la música más actual para bailar como Shakira, pero a la hora de escuchar pues me gusta la música de autores como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Cristina Rosenvinge y mi cantante favorita es una cantante francesa, Vanessa Paradis. No, yo como prácticamente de todo, tengo debilidad por los lácteos, cosa que no es buena, pero como buena canaria me encanta el queso, la leche y me encanta algo tan básico como la leche con gofio, así bien calentita, que se formen los grumitos y la tomo casi todos los días. Pues siempre que tengo la oportunidad de recomendar, pues lo hago de un ensayo fantástico, precioso, fascinante, precisamente sobre la historia de los libros de Irene Vallejo, que es El infinito en un junco. Bueno, y esta semana arrancó con la Comisión de Control de esta casa, de Radio Televisión Canaria. La administradora general, María Méndez, ha establecido las líneas estratégicas para los próximos meses. Nueva etapa en Radio Televisión Canaria y el Grupo Nacionalista Nueva Canarias se han interesado por los principales retos que marca la nueva dirección. Tiene que ser un medio de calidad, al servicio de la ciudadanía, que tiene una misión muy importante que es la cohesión social y la cohesión territorial. Principales preocupaciones, la renovación de esos equipos para que los trabajadores, en este caso de la televisión, puedan seguir prestando el mejor servicio público. Tras 2 meses al frente de Radio Televisión Canaria, María Méndez destacó sus objetivos claves, entre ellos garantizar el servicio público en peligro, asegura, por la obsolescencia de parte del equipamiento técnico. Uno, ya se ha nombrado, la precariedad y obsolescencia de nuestros medios materiales. 2, la mejora de la estructura interna. Y el tercero, y no menos importante, el desafío que supone la elaboración de un plan de actividades para el futuro del ente.
Méndez estudia un plan para garantizar la viabilidad técnica a corto plazo. El resto de grupos han ofrecido su colaboración en este arranque. Doble reto, llegar más y mejor. Recoge una radio televisión canaria muchísimo mejor de la que había hace 4 años y su reto fundamental es que cuando usted deje de ser administradora general sea mejor de lo que es hoy. La mejora constante de los medios materiales es básico para dar la transformación necesaria en un sector en constante evolución. Que incluya entre sus prioridades el cierre del convenio colectivo con los trabajadores de la radio pública. Es precisamente ahora cuando se requiere una postura firme para corregir los errores que se han cometido y prevenir que se repitan en el futuro. Ya usted está avanzando en las líneas que se le puso como reto ante una televisión que sí, que estaba paralizada. El interés por los temas canarios y el reconocimiento social de la marca Radio Televisión Canaria, que cumple en 2024 25 años, es la base para seguir con la labor de servicio público, señaló Méndez, en un momento de profunda transformación del panorama audiovisual. Todos los grupos de la Cámara se unen en la lucha contra el cáncer. La presidenta Astrid Pérez leyó en el patio de honor esta semana la declaración institucional en la que los diputados, las diputadas de todos los partidos se comprometen a dar voz a las personas que atraviesan esta enfermedad. Los representantes parlamentarios mostraron su apoyo a las asociaciones canarias que luchan contra el cáncer y dan un respaldo especial a las familias y a pacientes como este grupo, niños y niñas que se enfrentan a un diagnóstico oncológico. Un acto para recordar la importancia de hacer más visible esta enfermedad. La presidenta del Parlamento Canario reconoció la labor que realizan estas asociaciones. El tratamiento sanitario es verdad que es vital para todas las enfermedades, pero desde luego la información, la divulgación, el apoyo psicológico también es muy importante. Y en este Parlamento hemos querido estar con ustedes, aunar esfuerzos, aunar a cariño y amor hacia todos estos pacientes y hacia sus familiares y todas aquellas asociaciones que hacen posible que estos pacientes avancen. El Parlamento se compromete a promover la detección precoz del cáncer junto a la prevención y los hábitos de vida saludables. Y esta semana, de vuelta al trabajo, el Parlamento aprobó otra declaración institucional para conmemorar el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, una práctica que aún sufren muchas niñas y mujeres en más de 30 países. Naciones Unidas calcula que en la actualidad en el mundo hay más de 200 millones de supervivientes de esta práctica y advierte de que este año más de 4 millones de niñas corren el riesgo de sufrir este gravísimo ataque contra su integridad física y sus derechos humanos. La mutilación genital, una de las peores formas de vulneración de los derechos humanos, decía la presidenta de la Cámara. Con la condena del Parlamento a esta práctica nos vamos por esta semana. Les esperamos de nuevo en 7 días.